Bueno, vamos a ver en esta sección, vamos a seguir trabajando con medidas descriptivas, pero en este caso dejamos atrás lo que es medida de tendencia central y de orden, que son medidas muy importantes como el promedio, la mediana, que me permiten tener una idea de hacia dónde tienden los datos, y las medidas de orden que me permiten también ver el comportamiento de estas características cuantitativas que nosotros medimos sobre nuestros individuos. Ahora vamos a estudiar la dispersión o la heterogeneidad de los datos. En particular vamos a calcular diversas medidas de variabilidad. Es importante tener una medida de variabilidad. Es importante acompañar a una medida de tendencia central con una medida de variabilidad, porque no es lo mismo una media de 50 cuando tengo una variabilidad de 10 hasta 90 que una media de 50 cuando tengo una variabilidad entre 40 y 60. En este último caso, los datos están más concentrados, son menos dispersos, más homogéneos. Y en el primer caso, mis datos son más heterogéneos. Tengo mayor variabilidad. Entonces, toda medida de tendencia central, en especial el promedio, va acompañada de una medida de variabilidad. Dentro de las medidas de variabilidad, tenemos una medida muy rudimentaria, la más básica, que es el rango. ¿Qué es el rango? El rango es justamente el recorrido de la variable o la diferencia entre el valor mínimo y el valor máximo de la variable. El rango es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Entonces, el rango de una variable me marca el recorrido desde el valor, la cantidad de unidades que hay, desde el valor mínimo al valor máximo. Entonces, si yo tengo un conjunto de obreros que tienen entre 20 y 50 años, el rango es la diferencia entre 50 y 20, es decir, el rango es de 30 años. Hay otra medida de variabilidad que es un poco más, digamos, más potente, porque este rango también está muy afectado por un valor extremo, porque si yo tengo todos mis empleados tienen una edad entre 40 y 60 años, pero hay uno solo que tiene una edad de 90 años, el rango se amplía, pero por un solo individuo. Entonces, ahí el rango está muy afectado por un valor extremo de la variable. Entonces hay otras medidas de variabilidad que son mucho más, digamos, potentes, ¿no es cierto? Que nos permiten calcular una variabilidad donde ese valor extremo se diluye un poco. Por ejemplo, la varianza. ¿Qué es la variancia o varianza? Lo pueden encontrar de las dos maneras escrito, es una medida de variabilidad de los datos alrededor de la media. Es una medida de distancia o de variabilidad de los datos con respecto a la media, pero que está dada en la unidad de medida de la variable al cuadrado. Por eso trae algunas dificultades para su uso. ¿Qué es la varianza? Que se simboliza con ese cuadrado. Es justamente la suma de las distancias de los datos con respecto a la media al cuadrado. La suma de las distancias de los datos con respecto a su media al cuadrado, respecto a su media aritmética al cuadrado, dividido la cantidad de datos menos 1. A esta expresión y a este cálculo se le va a denominar varianza, varianza muestral. Y en el caso de que sea una población, tiene otro cálculo y se simboliza con sigma cuadrado, la varianza población. Vamos a seguir hablando de la varianza muestral. Entonces, ¿qué es la varianza muestral? O S cuadrado. Es la suma
de las distancias o las desviaciones o de la resta de cada valor con respecto a su media al cuadrado. Entonces, si yo tengo n observaciones, va a ser x1 menos la media al cuadrado más x2 menos la media al cuadrado más xn menos la media aritmética al cuadrado. Esto dividido n-1. Ejemplo, si los datos de antigüedad de una empresa, supongamos que yo estoy evaluando la antigüedad de una empresa, que puede ser una empresa agropecuaria, puede ser una empresa constructora, puede ser una empresa de servicios de salud, una empresa de servicios sociales, lo que fuera. Tengo 5 empresas a las cuales le he medido la antigüedad. La antigüedad es 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años. La antigüedad promedio de estas empresas es de 4 años. Si sumo todos los valores y divido por 5 me da 4 años. Además, también la mediana, en este caso, coincide con 4 años, porque es el valor central. Bueno, tengo estos 5 valores, la media aritmética es 4 años, entonces el S cuadrado o la varianza muestral va a ser la suma de estos 5 valores menos su media al cuadrado dividido 5 menos 1. Entonces, esto va a ser igual a 2 menos 4 al cuadrado más 3 menos 4 al cuadrado más 4 menos 4 al cuadrado más 5 menos 4 al cuadrado más 6 menos 4 al cuadrado. Es decir, cada valor menos su media al cuadrado. Entonces, el S cuadrado va a ser menos 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más 0 al cuadrado más 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Eso es igual a 10 años, porque está expresada en años, al cuadrado, y esto tiene que ser todo, esto tiene que ser todo dividido por 4. Acá omití poner que va dividido por 4. Entonces, la varianza es 10 dividido 4 años al cuadrado, es decir, la varianza es 2,5 años al cuadrado. Esa, entonces, es una medida de variabilidad. Pero como la varianza, esta medida de variabilidad, no es tan fácil de interpretar, existe otra medida de variabilidad que es el desvío estándar. El desvío estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, luego el desvío estándar de 2,5 años al cuadrado, de 2,5 años al cuadrado es igual a, ya lo calculo porque eso lo tenía mal calculado, entonces el desvío estándar va a ser igual a la raíz cuadrada de 2,5, es decir, 1,58 años. Entonces sí, yo puedo decir que la distancia de los datos con respecto al valor promedio, la distancia de estos datos con respecto a su valor promedio es igual a 1,8. Entonces, el desvío estándar me marca eso, la distancia en promedio de los datos con respecto al valor promedio.
A mayor desvío estándar o a mayor varianza, lo que voy a tener es mayor dispersión de mis datos. A mayor desvío estándar o mayor varianza, mis datos son más heterogéneos. A mayor varianza o mayor desvío estándar, yo obtengo un histograma o una curva más aplanada. Entonces, tenemos estas tres medidas de variabilidad. El rango, que es el más rudimentario de todos. La varianza, que es una medida importante, pero que me permite calcular el desvío estándar. O sea, la varianza es una medida importante, pero la que se usa es el desvío estándar. Siempre el desvío estándar es una medida de variabilidad que va a acompañar en todas las publicaciones científicas a la media. Entonces, el desvío estándar se simboliza con S en la muestra y sigma en la población. Y se lo define como el desvío estándar es igual a la raíz cuadrada del S cuadrado, es decir, el desvío estándar muestral. Y sigma, raíz cuadrada del sigma cuadrado, es el desvío estándar de la población. Entonces, una forma de interpretar al desvío estándar es que es la distancia promedio de los datos con respecto a la media. A mayor distancia, mayor variabilidad de la información. Entonces, pensemos en un histograma más suavizado. Ese histograma suavizado puede tener esta primera forma, que es más aplanada. O bien, puedo tener un histograma suavizado con esta forma que es más empinada. El histograma que tiene una forma más aplanada va a tener un desvío estándar menor que el histograma que tenga una forma más empinada. Ahora estamos en la época del coronavirus y vemos que se habla mucho de aplanar la curva, es decir, de tener una curva de casos nuevos con mayor dispersión. Al tener una curva más aplanada, uno tiene más tiempo para prepararse, para poder atender los casos. Sin embargo, si tengo una curva de casos muy empinada, tengo los casos muy poco dispersos, muy concentrados, y eso me da lugar a una posibilidad de complicación en la atención. Entonces, tenemos el rango, tenemos la varianza y tenemos el desvío estándar. Las tres medidas son medidas de variabilidad. La más importante es el desvío estándar, porque es una medida de variabilidad de los datos con respecto a la media y está dada en las unidades de medida de la variable. Quiere decir que si mido kilos, va a estar dado en kilos. Si mido pesos, va a estar dado en pesos. Si mido libras, va a estar dado en libras. Hay otra medida de variabilidad que es el coeficiente de variación, que lo que permite es comparar distintas variables que están medidas en distintas unidades de medida. Por ejemplo, si yo quiero medir la variabilidad que existe en las empresas de acuerdo a la antigüedad del dueño, de acuerdo a la antigüedad de la empresa y de acuerdo a la facturación, lo que voy a necesitar es otra medida de variabilidad, porque no puedo estar comparando los S o los desvíos estándar, porque uno va a estar medido en kilos, otro va a estar medido en pesos, o uno va a estar medido en dólares, otro va a estar medido en pesos argentinos. Entonces, aparece esta nueva medida de variabilidad que se llama el coeficiente de variación, que es igual al desvío estándar dividido la media por 100. Es una medida de variabilidad que está dada en porcentajes, que no tiene unidad de medida, entonces me permite esto que les comentaba recién, comparar variables medidas
con distinta unidad de medida. Por ejemplo, tengo empresas a las cuales le mido la facturación mensual y la antigüedad de la empresa. Supongamos que una me da una media supongamos que la media de la facturación de estas empresas es 320.000 pesos y la antigüedad media de estas empresas es de 25 años. Yo podría tener 200 empresas a las cuales le mido esto. Y lo que quiero saber es en qué característica estas empresas varían más. Si varían más con respecto a la facturación o si varían más con respecto a la antigüedad. Para hacer ese análisis, lo que hago es calcular la media, el desvío estándar y calcular el coeficiente de variación. Que lo que hace el coeficiente de variación es dividir el desvío estándar, el desvío estándar dividido la media aritmética. En este caso tengo bueno, estos valores los tengo que calcular de nuevo. En este caso tengo 100.000 dividido 320.000 por 100. Y en el caso de la otra variable es 10 dividido 25 por 100. En el primer coeficiente de variación va a ser igual a 100.000, entonces, dividido 320.000 por 100. Va a ser igual a 31,25. Y en el otro coeficiente de variación va a ser igual a 10 dividido 25 por 100. Va a ser igual a 40. Entonces, como ustedes ven, el coeficiente de variación de la primera variable es más chico que el coeficiente de variación de la segunda variable. Entonces, lo que yo voy a decir acá es que mis empresas varían menos en su facturación que en su antigüedad. Es decir, son más parecidas en cuanto a lo que facturan que en relación a la antigüedad. Con respecto a la antigüedad, tienen mayor diferencia que con respecto a la facturación. Entonces, estos son las medidas de variabilidad que hemos visto. El rango, la varianza, el desvío estándar, el rango, la varianza, el desvío estándar y el coeficiente de variación. Hay otra medida que se denomina el rango intercuartílico, que es la diferencia entre el tercer cuartil y el primer cuartil. También marca el rango intercuartílico una medida de variabilidad de los datos. Bueno, estas medidas descriptivas pueden ser calculadas con un Excel o también pueden ser calculadas con el Infostat que ustedes algunos de ustedes ya conocen. Bueno, hay un diagrama que se denomina diagrama de caja y bigotes, que me permite justamente con todas estas medidas descriptivas analizar el comportamiento de las variables. ¿Cómo se construye ese diagrama de caja y bigotes? Se construye con un valor medio igual a la mediana. El valor del Q sub 1 y el valor del Q sub 3. Con esos valores yo armo una caja. Y luego los bigotes se dibujan calculando el tercer cuartil más el rango intercuartílico por 1,5. De esa manera calculo el límite superior de este bigote y el límite inferior va a ser el Q sub 1 menos el rango intercuartílico por 1,5.
De esta manera yo tengo calculado este gráfico de caja y bigotes que me permite analizar de manera gráfica la tendencia central de los datos y la dispersión. La tendencia central va a estar dada por la mediana y la dispersión va a estar dada por los bigotes. Veamos un ejemplo. Aquí tengo edades de pacientes, ¿sí? Edades de pacientes egresados durante 3 años en base a muestras tomadas cada año. Entonces yo, en la primera observación, son las muestras tomadas el primer año. La segunda observación son muestras que yo he tomado de estos pacientes a el segundo año. Y en la tercera observación son valores de edad que he tomado de esos pacientes a el tercer año de egresado de un determinado servicio. Entonces, fíjense, esta línea es la línea correspondiente a la mediana. Aquí me está diciendo que entre el primero, el segundo y el tercer año, es decir, en estas 3 observaciones, aproximadamente el valor central no se mueve demasiado. Están todas las edades medias alrededor del 50 o 48 años. Luego, a través de los bigotes, es decir, a través de estas líneas, yo puedo medir la variabilidad de la edad en la primera, segunda y tercera observación. Se puede observar que en el tercer año la variabilidad es menor que en los años anteriores. Es más, la variabilidad de la edad en el segundo año o la segunda observación es mayor que en el resto. Esta es una forma de medir la tendencia central y variabilidad de los datos, especialmente cuando yo tengo una variable clasificatoria, que en este caso son los años. Los puntos o los asteriscos que aparecen aquí son valores atípicos de la variable en la primera observación, segundo y tercera observación. Significa que en el primero y tercer año hay valores atípicos de la edad, y en el segundo año de observación hay un valor atípico de la edad, pero en este caso un valor inferior de la edad. Por lo tanto, el diagrama de caja y bigote o boxplot, que puede ser calculado a través de Infostat o cualquier otro procesador, esto está hecho en Minitab, son gráficos que nos permiten estudiar precisamente esto, la tendencia central y la variabilidad. Este es otro ejemplo donde tengo una variable medida también en 3 años. Acá estoy observando que en el primer año se da el menor valor de tendencia central, en los otros 2 años son bastante parecidos, pero en cuanto a la variabilidad, el tercer año presenta mayor variabilidad. Estos datos podrían ser datos de producción, podrían ser datos de facturación, podrían ser datos de edad de mis pacientes que asisten a un determinado servicio. Entonces, lo que hemos visto aquí son las medidas de dispersión y luego, conjuntamente con los cuartiles, hemos podido construir un gráfico de boxplot que me permite analizar el comportamiento o la distribución de una variable, ya sea medida en una muestra o en una población. Bueno, esto es todo por esta presentación.